Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con más de 500.000 de muertos y miles de heridos, las brigadas de rescate de Irán pusieron fin a las operaciones de búsqueda de atrapados tras el terremoto del domingo. Miles de casas han quedado destruidas en las provincias afectadas, hasta donde llegó hoy el presidente iraní. El presidente iraní Hassan Rouhani recorrió Kermanshah, una de las 14 provincias afectadas por el terremoto de magnitud 7,3 registrado el domingo. Durante su encuentro con los damnificados, Rouhani prometió que su gobierno empleará todos los recursos posibles para atender los problemas lo más pronto. Proporcionaremos toda la ayuda que necesiten estos días y noches. Entregaremos una subvención a todos aquellos cuyas casas en pueblos y ciudades sufrieron daños. Su visita coincide con el fin de las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas. Según funcionarios iraníes, existen pocas probabilidades de encontrar a más supervivientes entre las 30.000 casas que resultaron dañadas. La agencia estatal de noticias IRNA informó que el número de víctimas fatales ascendió a 530. Miles de personas ocupan campamentos improvisados y otros muchos permanecen a la intemperie por temor a las réplicas. Pero esta información es difícil de corroborar por los medios internacionales, a quienes el gobierno les ha impedido el acceso a las zonas afectadas, tal como lo denunció la agencia AFP. Lo que comentábamos hace un rato, antes de ver estas imágenes, es que ha afectado más este terremoto a Irán que Irak. Irak siendo incluso un país que está en una situación muy difícil por tanto tiempo en guerra. Sí, y esa es parte de la explicación de por qué a veces los desastres naturales tienen consecuencias políticas, o bien porque la labor de prevención no fue eficaz, o bien porque lo que no fue eficaz fue la labor de rescate y reconstrucción. En este caso hay quienes están alegando que, si bien era previsible que casas que no eran de material noble pudieran ser afectadas por el terremoto, lo que llama la atención es que casas que supuestamente no solo son de material noble, sino que han seguido técnicas de construcción antisísmicas, sabiendo de antemano que esta es una zona sísmica, se hayan desplomado, ¿no? Y por eso, ni corto ni perezoso, el presidente Rouhani fue al lugar para demostrar interés en la situación de las víctimas, pero claro, esto no ocurrió durante su gobierno. ¿Y hay una prensa que pueda mostrar la ineficiencia del Estado en Irán? Hay una prensa independiente, pero con restricciones, digamos, no hay plena libertad de prensa, no. La reforma de impuestos impulsada por Donald Trump tiene un nuevo grupo opositor. Son 400 millonarios estadounidenses, entre ellos George Soros, Steven Rockefeller, el expresidente de American Airlines, Bob Crandall, los que han enviado una carta al presidente republicano y al Capitolio expresando su oposición a la reforma fiscal. Ellos le han pedido que no les rebajen los impuestos, sino que les suban, porque de lo contrario podrían fomentar la desigualdad y afectar a los servicios básicos del país. La carta señala que la reforma fiscal beneficiará de manera desproporcionada a individuos ricos y empresas con recursos. Por ello creen que la clave para crear más y mejores empleos, así como una economía más fuerte, no es con un respiro impositivo a quienes tienen mucho, sino por invertir en los estadounidenses. Entre los firmantes de esa carta están también los dueños de los helados Ben & Jerry, ¿no? Que apoyaron a Bernie Sanders en las elecciones y que hicieron de una manera gráfica la situación que denunciaba Bernie Sanders sobre la situación de la desigualdad en Estados Unidos. Y era un helado que tenía una capa de chocolate que era el 1%, ¿no? del balde de helado, y el resto, el 99%, era, bueno, una gráfica de lo que es la sociedad estadounidense. ¿Es tanto así? Sí, y además, digamos, esto coincide con un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional que sugiere que incrementar los impuestos a los ricos, digamos, las tasas marginales, aquí es el punto, ¿no? O sea, si ganas tanto más que un determinado umbral, cuánto más de impuestos tienes que pagar. Si no son demasiado grandes,
y hay margen para crecer en el caso de los países desarrollados, un incremento de las tasas marginales de impuestos sobre los ingresos a los ricos no afectaría el crecimiento, pero generaría recursos para el Estado que pudiera aplicarse en políticas redistributivas, con lo cual ayudas en materia de desigualdad, preocupación que para el Fondo Monetario en este momento es más importante. También hay estudios suficientes, y la propia experiencia de Estados Unidos lo revela, que indican que el diagnóstico detrás de la reducción de impuestos de los sectores más ricos, lo que solía darse en llamar trickle-down economics, no tiene sustento empírico. El chorreo. El chorreo. O sea, la idea es que quien tiene más capacidad de ahorro y por ende inversión, los sectores de mayores ingresos. Los sectores de menores ingresos, si les aumentas sus ingresos a través de una reducción de impuestos, lo van a consumir de inmediato. Los sectores de más altos ingresos son los que más probabilidad tienen de utilizarlo para inversión, y por ende generar empleo e ingresos. Bueno, eso no funciona, el trickle down no funciona. Cuando uno compara los, digamos, gobiernos de primero Reagan en los 80, luego Clinton, luego George W. Bush, el hijo, porque gobernó 2 periodos, y luego Obama, los demócratas, Clinton y Obama, aumentan impuestos y tienen tasas de crecimiento más altas que los 2 gobiernos republicanos que disminuyen impuestos, Reagan y George W. Bush, y además cuando se disminuyen impuestos aumenta el déficit. No hay tal efecto de que como se supone que hay más crecimiento, eso compensa las menores tasas de impuestos, los ingresos tributarios no disminuyen, eso no es cierto. Entre los países ricos, ¿dirías que Estados Unidos está entre los más desiguales o si no es el más desigual? Estados Unidos y Gran Bretaña, los países anglosajones son más desiguales que la media. Ahora, los países nórdicos, que son los más igualitarios, son tan desiguales o más que Estados Unidos antes del gasto redistributivo del gobierno. O sea, el mercado genera desigualdad, pero es alta recaudación con gasto social, la combinación que hace que países como Noruega sean más igualitarios que Gran Bretaña o Estados Unidos. Ante un comité judicial del Congreso, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró que nunca mintió sobre el llamado Russiagate, aunque esta vez reconoció que había olvidado algunas cosas. Este testimonio y las revelaciones hechas por Donald Jr., el hijo de Donald Trump, serán el marco para el retorno del mandatario a Washington. Donald Trump salió rumbo a Washington este martes tras 2 semanas de viaje por Asia, una gira que ha calificado de exitosa. El presidente estadounidense partió a primera hora de la tarde, pero antes de abordar su avión, tuiteó que en una fecha aún por establecerse, hará un anuncio muy importante desde la Casa Blanca. Sin embargo, los problemas no lo han abandonado en esta gira, ya que el caso Russiagate sigue su curso. Este martes, el fiscal general Jeff Sessions recordó ante el Senado que recomendó al entonces candidato Trump no reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin durante la campaña. Pero el cuestionamiento de los legisladores no ha venido por ese lado, sino por las omisiones de Sessions respecto a los encuentros con sus asesores y los temas que trataron. El secretario de Justicia se defendió. Solo hago mi mejor esfuerzo para responder a sus preguntas tal como las entiendo y como lo entiende mi memoria. Pero no aceptaré y rechazaré acusaciones de que alguna vez he mentido. Eso es una mentira. En las audiencias de enero, el ministro de Trump señaló durante su confirmación que no estaba al tanto de las comunicaciones entre la campaña y Rusia. El mes pasado reafirmó que no tenía relaciones inapropiadas con los rusos. Sin embargo, el ex asesor George Papadopoulos afirmó que hubo una reunión de campaña en la que Sessions estaba presente y que se habló de la posibilidad de un encuentro entre Trump y Putin. A ello se suma la cadena de mensajes que intercambió Donald Trump Jr., el hijo del presidente, y el portal Wikileaks. En estas conversaciones, el sitio de filtraciones ofrece información a la campaña republicana para reforzar el impacto de sus publicaciones sobre Clinton y hasta algunas recomendaciones para apelar el resultado electoral en caso la demócrata hubiese ganado los comicios. Y lo que ha hecho Sessions, y lo comentábamos viendo esta nota con Farid, es que la campaña de Donald Trump fue caótica. Bueno, no cabe duda, fue exitosa, pero fue caótica. Y esa también puede ser, o ese puede ser también el mejor argumento frente a las acusaciones del Russiagate, ¿no? Es decir, esto no era una cosa organizada, sistemática, fueron algunos intentos de aquí, de allá, en fin, algo que nosotros no controlamos. Claro, pero digamos, en el caso de Sessions, él dice, no me reuní con funcionarios del gobierno ruso, y luego admite que se reunió 2 veces con el embajador de Rusia.
Y ahora dice no hubo contactos entre la campaña y funcionarios del gobierno ruso. Ahora admite que Papadopoulos efectivamente le comunicó que se reunió con alguien que se presentó como representante del gobierno ruso. Y Papadopoulos está declarando, o sea que puede ser que también lo haya hecho antes de verse en evidencia. Pero el tema es, dice, no mentí, no me acordé de que había dicho o hecho cosas que resultaron ir en contra de mi declaración, pero no mentí deliberadamente, simplemente tenía problemas de memoria, no recordé esos hechos. Lo mismo pasa, bueno, el caso de él es distinto, pero el vicepresidente dijo que Flynn no tuvo reuniones con funcionarios del gobierno ruso, y sí las tuvo, pero claro, Flynn le mintió al vicepresidente, todo parece indicar. Y luego dijo que no había habido contactos con Wikileaks, ahora queda claro que sí los hubo. Nuevamente podría alegarse que le mintieron al vicepresidente y él no tenía toda la información, pero en ese caso debió decir, se me ha comunicado que no hubo contactos, no afirmarlo como algo que te consta. Y en el caso de Sessions está en una situación, bueno, ya hasta hace algún tiempo una situación complicada, ¿no? Porque Trump lo acusa un poco de que finalmente sea Mueller quien está investigando como fiscal independiente el caso del Russiagate. Entonces, claro, la presión ahora es para que Sessions, así como Mueller investiga el caso del Russiagate, investiguen a Hillary Clinton. Claro, pero el tema es que en un país con Estado de Derecho las investigaciones se dan porque existe evidencia de vulneración a normas establecidas en la Constitución o las leyes, no porque te lo ordena el presidente, ¿no? Es como hacer un balance, me investigan a mí, investígala también a ella, claro. ¿No? Y no sobre los mails, es sobre la Fundación Clinton. Sí, pero además la investigan y resulta ser culpable, eso no exculpa a la campaña de Trump. O sea, él lo único que quiere es distraer la atención de la investigación sobre su caso, pero no importa lo que haya hecho Hillary Clinton, la investigación sobre su caso debería en principio continuar. Corea del Norte cumple este miércoles 2 meses sin lanzar misil alguno, pero el Centro para la No Proliferación James Martin explica que esto responde a una tendencia. En los 6 años del régimen de Kim Jong-un, el número de misiles disparados baja casi siempre los últimos 4 meses del año. Mientras tanto, en Estados Unidos, los senadores miembros del Comité de Relaciones Exteriores realizaron un debate sobre los límites al poder de Donald Trump para lanzar un ataque nuclear. Las tensiones entre ambos países alarman incluso al propio ejército norcoreano. Este lunes le dispararon a un desertor del ejército Kim Jong-un que huía en auto hacia la frontera con Corea del Sur. Cuando se desprendió una llanta, corrió y logró entrar en Corea del Sur. Hoy está en estado crítico en el hospital universitario Ayo. Bueno, ¿por qué puede darse esto que los últimos 4 meses del año no hacen ninguna prueba de misiles? Una especulación es que por condiciones climáticas, pero no es fácil saberlo. En todo caso, la tendencia es clara, ¿no? Porque el año 2013 y el año 2014 tampoco hubo pruebas de misiles el último trimestre. El año 2014 hubo 19 pruebas durante todo el año, pero ninguna en el último trimestre. El año pasado, el 2016, hubo 24 pruebas, solo 2 en el último trimestre. Claro, este año todavía no hay pruebas en el último trimestre. Viéndolo por el lado amable, tal vez sea un indicio de que las negociaciones que se ha admitido existen entre Estados Unidos y el régimen norcoreano podrían estar dando frutos, pero en todo caso, dada esa tendencia histórica, es temprano para saberlo. Y desde el lado de Estados Unidos es interesante esto, ¿no? Que los senadores miembros del Comité de Relaciones Exteriores realizaron un debate sobre los límites al poder de Donald Trump, bueno, supongo de versión genérico, ¿no? El poder de los presidentes de Estados Unidos para lanzar un ataque nuclear. Y esto es clave, ¿no? Porque es un poder personalísimo, ¿no? Claro. O sea, por sí y ante sí decide en qué momento lanzar ese ataque. Claro, efectivamente, como en toda democracia hay división de poderes y Estado de Derecho, o sea, el presidente no está sobre la Constitución y las leyes y hay contrapesos institucionales como el Poder Legislativo o el Tribunal Supremo. Sin embargo, cuando se trata de la decisión más importante de todas, por ejemplo, digamos, que es lanzar armas atómicas, la decisión es suya y exclusivamente suya. Ni siquiera el vicepresidente está con él. No, en principio no tiene por qué. Él puede tomar esa decisión de manera discrecional y hasta ahora ni siquiera George W. Bush había suscitado este tipo de dudas sobre su capacidad para tomar racionalmente una decisión tan importante. Y leía que quienes lo ejecutan esa orden, sí tienen que estar acompañados.
Sí, digamos, se supone que la orden de disparar la da el presidente, pero la activación del lanzamiento tiene que contar con la anuencia de un militar, digamos, que está en control efectivo del armamento nuclear en el momento dado. El punto es que, claro, cabe dentro de lo posible que ese militar se rebele contra la orden presidencial, pero luego obviamente tendría que ir a una corte marcial. Pero, sería un héroe de la humanidad. Claro, digamos, la decisión no le compete a él, pero sin su participación no se produce el lanzamiento. Una pausa y al volver. El ejército de Zimbabue lanza ultimátum a su presidente Robert Mugabe. Además, el expresidente George Bush padre también es acusado de acosos sexuales. En Estados Unidos, una mujer identificada como Rosalynn Corrigan acusó al expresidente George Bush padre de realizarle tocamientos indebidos en una sesión fotográfica cuando ella tenía 16 años y el mandatario 79. Esta denuncia se suma a la de otras 5 mujeres que acusaron al exmandatario republicano de sobrepasarse con ellas durante la toma de fotografías en otros eventos realizados entre el 2004 y 2016. Mientras tanto, el fiscal general Jeff Sessions retiró su apoyo al candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, acusado de sostener encuentros sexuales con una menor de edad cuando él tenía 32. La segunda denunciante es la empresaria Beverly Young Nelson, que acusó a Moore de acosarla en 1978 cuando era una mesera. El líder también de la mayoría en el Senado también ha dicho que confía en las mujeres. Sí, y que debería retirarse de la candidatura. La agencia Standard & Poor's declaró el default parcial de Venezuela luego que el gobierno de Nicolás Maduro incumplió los 30 días de gracia otorgados para pagar el cupón de bonos del 2019 y 2014. Pero un salvavidas ruso podría llegar en las próximas horas para la economía venezolana. La situación económica venezolana se torna cada vez más compleja. El gobierno de Nicolás Maduro dejó de pagar su deuda de $200 millones correspondientes a bonos globales con vencimiento en 2019 y 2024, por lo que la calificadora de riesgo Standard & Poor's declaró su default parcial. La rebaja de la calificación llega después del encuentro que sostuvieron representantes del chavismo y acreedores para fijar un plan a fin de renegociar la deuda externa, pero no hubo avances. El vicepresidente Tarek El Aissami lideró esta cita donde nuevamente denunció a los Estados Unidos de generar el bloqueo financiero de la economía venezolana. Esta embestida del gobierno norteamericano, orquestada conjuntamente con factores de la oposición venezolana, acabó con las pocas vías que aún le permitían a Venezuela desenvolverse ampliamente en el mercado financiero internacional. Hoy, Venezuela se encuentra limitada para buscar financiamiento en lo que ha venido siendo históricamente nuestro mercado. Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación, indicó este martes como el inicio del proceso de refinanciamiento de la deuda soberana, que está demorada desde hace 30 días. También expresó el pago de los intereses de un bono de la petrolera estatal PDVSA. La Embajada de Venezuela en Rusia indicó que en las próximas horas, altos cargos del gobierno venezolano ofrecerán detalles de un acuerdo de reestructuración con Moscú de una deuda por $3.000 millones. Bueno, ayer hablamos de este salvavidas ruso, que en términos económicos a Rusia no le saldría tan caro tener un pie en América Latina, ¿no? No, porque el tema es precisamente lo que decíamos ayer. Si bien la deuda puede tener un determinado valor nominal, una vez que entras en default, o sea, dejas de pagarla, precisamente por el riesgo de que sigas faltando a la obligación de pagar deuda contraída, el valor comercial de la deuda es bajísimo. Entonces, digamos, ahora se calcula que está alrededor del 20% del valor nominal. Si tú emitiste un bono por 100,
ese bono lo puedes comprar en el mercado secundario a 20. Entonces, si tuvieras el dinero suficiente, que no es mucho, si te lo presta Rusia o China, en el caso de Venezuela, puedes entrar a comprar buena parte de lo que debes y eliminar esa parte de tu deuda a un valor muy por debajo de su valor comercial. El tema es si alguien le presta al gobierno venezolano bajo estas circunstancias. ¿Se puede llegar a pensar en una reproducción de lo que fue Unión Soviética con Cuba entre Rusia ahora y Venezuela? Pasa que Rusia no tiene tantos recursos ahora como para subsidiar a Venezuela. Quien tendría esos recursos es China, pero dicho sea de paso, el subsidio a Cuba era a cambio de lealtad política, no era a cambio de favores económicos. En el caso de China y Rusia sí esperarían algún tipo de pago. China, por ejemplo, cuando presta dinero a Venezuela, recibe garantías de pago en petróleo. O sea, si Venezuela o le paga en efectivo o le paga en petróleo, pero le paga. Y además esperaría lealtad política, además. En el caso de Rusia es más probable que en el caso de China, entre otras razones porque Rusia es un gran vendedor de armas y a diferencia de otros bienes, la venta de armas suele establecer acuerdos de largo plazo entre comprador y vendedor. Lo que ha lanzado una idea es José Vicente León, que es el presidente de la empresa encuestadora Data Analysis, que es bastante respetada, ¿no? Sí. Ha declarado en el Diario Nacional, es una idea un poco difícil de llevar a la práctica, pero que la única manera de evitar que el default perjudique sobre todo, que ya están bastante perjudicados a los más pobres, es llegar a un acuerdo. Él dice acreedores, gobierno venezolano, gobierno de Estados Unidos y la oposición. Bueno, pero el tema es que son dos negociaciones totalmente distintas. A los acreedores no les importa si hay democracia o no en Venezuela, lo que les importa es cobrar las acreencias. A quien le importa la democracia es al pueblo de Venezuela, cuando menos a la oposición, no necesariamente al oficialismo, que es quien ha violado las normas de una democracia representativa. Entonces, no me parece que el gobierno americano tiene que ser parte de la ecuación, eso sí me parece claro, porque probablemente el gobierno hubiera caído en default con o sin sanciones estadounidenses, pero las sanciones hicieron mucho más probable este desenlace. Mientras militares de Zimbabue desplegaron vehículos blindados en la capital como un ultimátum a su presidente eterno, Robert Mugabe, mientras que en Siria bombardeos en zonas controladas por rebeldes causaron decenas de víctimas civiles. Las alarmas se han encendido en Zimbabue luego de que vehículos blindados y un tanque se desplegaran cerca de la capital Harare. Estos movimientos son parte de la amenaza sin precedentes de las Fuerzas Armadas contra el régimen de Robert Mugabe, si es que no detiene la purga de miembros veteranos de su partido. El propósito detrás de estos despidos, que alcanzó incluso al vicepresidente del país africano, sería el hecho de que Mugabe intenta que su esposa Grace lo suceda en una próxima administración. Mugabe tiene 93 años de edad, de los cuales 37 los ha pasado como presidente de Zimbabue. La primera dama tiene 52 años. Pese a ello, el mandatario africano adelantó que se presentará a las elecciones de 2018. La guerra en Siria no tiene cuándo terminar y el infierno parece haber vuelto a la provincia de Alepo. Este lunes las fuerzas aéreas aliadas de Bashar al-Assad bombardearon 3 veces la ciudad de Atareb, dejando al menos 61 muertos. De esa cantidad, casi 30 personas murieron en un mercado local, según reportó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido. Paradójicamente, Atareb está dentro de la zona de desescalada acordada por Turquía, Rusia e Irán para reducir la violencia. Yemen tampoco respira tranquilo. Este martes 6 personas murieron luego de que un coche bomba suicida estallara en una base usada por las fuerzas de seguridad de Aden, al sur del país. Este atentado ha sido reivindicado por el Estado Islámico, quien intenta expandir su influencia, aprovechando la guerra civil que empezó en 2015. Según la organización yihadista, el ataque fue cometido por uno de sus terroristas, identificado como Abu Hayyar al-Adani. Tiempo para más. Hasta aquí la información internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Hasta mañana.